¿Querés venir a trabajar a Italia y querés saber cuánto se gana de acuerdo a cada trabajo? Bueno, te voy a contar cuánto se gana trabajo por trabajo. Te voy a decir cuál es el salario neto mensual para Italia en este año. Así que quédate en el video, no te pierdas ninguno. Y fíjate si una de estas profesiones es la que te interesa saber a vos cuánto se gana en Italia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, tengo acá un montón de profesiones con sus respectivos salarios, con sus respectivos sueldos mensuales netos, obviamente, porque no vamos a sacar anual, vamos a sacar mensual neto para Italia en este 2025. Te voy a decir el promedio de cada uno porque antes que nada hay que aclarar que los salarios pueden variar en cuanto a la ubicación territorial, ya sea norte, centro o sur de Italia. Así que vamos a ver estos promedios y tengo acá la lista, obviamente, porque son 27 aproximadamente profesiones que junté, que anoté, para que vos tengas una idea y darte un panorama de cuánto vas a poder ganar acá en Italia, ¿no? Que eso es lo que todos queremos saber, por lo menos antes de emigrar, antes de venir a Italia. Y vamos a arrancar con uno de los que más gana, de los que más dinero hace acá, por lo menos acá en Italia, que es el notario. Notario vendría a ser, yo te voy a decir los nombres en italiano para que sepas, y en español, para que te des cuenta, ¿no? Para que ya vayas sabiendo cómo se dice, cómo es el nombre en italiano. El sueldo de un notario acá en Italia es entre 5.000 y 7.000 euros por mes. Con ese dinero te cuento que se vive muy bien acá en Italia, así que no vas a tener problema en estar bien acá con ese sueldo. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es un médico. ¿Cuánto gana un médico en Italia? Querrás saber. Acá se necesita muchos trabajadores de la salud. Ya expliqué en otros videos que acá, bueno, todo el tiempo se están justamente solicitando porque hace falta médicos y enfermeros, trabajadores de la salud en general, y bueno, en diferentes regiones, ¿no? ¿Y cuánto puede ganar un médico acá? Acá tengo el sueldo. Un médico puede estar ganando entre 2.500 y 3.000 euros. Ustedes me dirán, es mucho o poco. Si sos médico y estás viendo este video, estás ejerciendo en algún país, sea en Latinoamérica, en Estados Unidos o en otro país europeo que no sea Italia, me podés dejar en los comentarios si está bien o está mal, es mucho, es poco o está bien justamente este salario de un médico en Italia. Ahora vamos a pasar a otra profesión, que es la profesión de abogado. Están ganando entre 2.000 y 2.500 euros. Estos pueden pagarnos si te contratan como abogado en algún bufete de Italia. Puedes estar ganando entre 2.000 y 2.500 euros al mes. Esta cifra es buena, no sé si es mucho, pero está dentro de lo acorde como para poder vivir razonablemente en Italia, o al menos para empezar hasta que te independices y obviamente vas ganando trabajo por tu cuenta y demás, ¿no? Pasamos a comercialista, que vendría a ser un contador acá en Italia. El comercialista es el contador, por ejemplo, en Argentina. ¿Cuánto puede estar ganando un comercialista? Bueno, entre 2.000 también y 2.500 más o menos como un abogado. Pasamos a ingeniero. Acá se dice ingeniere, entre 2.000 y 2.500. Vieron que están más o menos estas carreras universitarias, estos títulos que son varios años, qué sé yo, están ganando más o menos lo mismo en promedio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero el promedio es entre 2.000 y 2.500 euros. Tenemos la otra profesión, que es Project Manager, y estás ganando aproximadamente entre 2.200 y 2.500, ya un poquito más que el otro, el mínimo, pero se estanca en el máximo, que son 2.500 euros. Después tenemos un profesor de universidad, un profesor universitario, que puede estar ganando entre 2.500 y 3.500 euros. Depende también, ¿no?, de la institución, obviamente. Cuanto más renombre, más te van a pagar, y así. Cuanto menos conocida, menos te van a pagar. Depende también las horas y depende un montón de cuestiones, como cada profesión que te estoy diciendo. Esto es, les vuelvo a decir, un promedio para que tengan una referencia. Seguimos con la otra. Ya que hablamos de profesor universitario, tenemos que hablar también de maestro, un insegnante, como se dice acá. ¿Cuánto gana un maestro? Y aproximadamente entre 1.400 y 1.600 euros por mes. Recuerdo que estamos hablando de
estipendio, como se dice acá, el salario, el sueldo neto, no bruto, neto. Pasamos a, cuando hablé de la salud, me olvidé de decir los enfermeros, cuánto cobran acá. Y un enfermero está cobrando entre 1.500 y 1.750 euros por mes. Un trabajador de la salud cobra esto en Italia. Creo yo que es un poco, pero bueno, díganme ustedes si también, si son enfermeros, enfermeras, si están trabajando en algún lugar del mundo que no es Italia, déjenme en los comentarios si está bien este sueldo, si es mucho o poco. Pasamos ya a lo que es un chef internacional, un chef con título, un chef que puede trabajar en cualquier parte del mundo. Acá en Italia puede estar ganando entre 1.800 y 2.000 euros en promedio. Yo he visto que se buscan así, es un trabajo muy requerido. Tengan en cuenta que Italia tiene millones de restaurantes, millones de hoteles importantes y restaurantes. Es muy turística Italia y esto se busca muchísimo. Siempre están buscando chef para trabajar. Así que ténganlo en cuenta y acá saben cuánto se puede ganar. Ahora pasamos a un empleado del banco, que sería un bancario. Puede estar ganando entre 1.300 y 1.500 euros al mes. Un empleado de banco. Pasamos a un trabajador en una tienda de ropa, puede ser, de una persona que atiende atención al público en un local, que se dice commessa. Puede estar ganando entre 1.000 y 1.200 euros al mes. Es un trabajo que tenemos obviamente en todos los trabajos, pero en este tenemos que tener el idioma para el contacto con el público, ¿no? Claramente. Después pasamos a lo que sería un apicultor, que acá se dice apicoltore. Es las personas que trabajan con las abejas, con las colmenas. Yo estuve a punto en alguna época, me interesé en ese rubro, pero quedó ahí. No viene al caso, pero bueno, nada. Un apicultor gana en Italia entre 1.000 y 1.300 euros al mes. Ahora pasamos, ya que estamos ahí con la apicultura, con el campo, un agrónomo. ¿Qué se dice? Agrónomo sin acento acá en Italia. ¿Cuánto gana un agrónomo? Entre 1.500 y 1.800 euros mensuales. En promedio, neto. Lo vuelvo a repetir por si saltean el video o algo por el estilo. Después tenemos algo que es muy también requerido. Yo sé que se busca mucho acá. Se busca mucho porque estaba hablando de magazziniere, que sería almacenero, repositor, ¿no? Que se encarga de las cosas de los depósitos y demás. Acá se busca mucho, incluso hace un tiempo estaban poniendo por acá una sucursal de Amazon, de la gran empresa Amazon, y pusieron un gran depósito para repartir por la zona, y estaban buscando esta profesión, este trabajo. Y el salario es, ahora te voy a decir cuánto pedían en ese trabajo, pero acá te digo que es un promedio entre 1.200 y 1.500, que está correctamente bien, porque en Amazon ofrecían 1.600 euros al mes para trabajar en un depósito en Amazon. Te pagaban 1.600 euros al mes, cosa que creo yo que está bien, comparando con los demás sueldos, ¿no? Está bien. Y en este promedio, que después les voy a decir de dónde saqué todos estos datos, no es que los inventé yo, sino que los saqué de una fuente confiable que ahora les voy a decir cuál es. Acá, bueno, magazziniere, que es el repositor que trabaja en el depósito, entre 1.200 y 1.500 euros al mes. Algo que también es solicitado acá, que en muchas fábricas, es el operario, el obrero. Acá se dice operaio, un obrero, trabajar en una cinta de montaje en una fábrica, o bueno, ustedes saben lo que es un operario, un obrero. Así que puede estar ganando entre 1.300 y 1.500 euros por mes. Seguimos, como albañil. Acá albañil se dice muratore. Es una profesión que la puedes ejercer en cualquier parte, trabajando de manera autónoma o en una empresa, pero si te contratan te van a pagar entre 1.200 y 1.400 euros al mes, trabajando como albañil. Ahora es otro trabajo que siempre me han preguntado, el tema de chofer, ¿no? Acá se le dice conductor, ¿no? Se le dice autista, acá, autista. El que es chofer, el trabajo de chofer. Te van a estar pagando entre 1.500 y 1.800 euros al mes. Acá el autista de camiones, camionista, se le paga más, ¿no? Y depende también de, obviamente, los tramos que hagas. Si estás dentro de Italia, cerca, en la zona, o tenés diferentes niveles, ¿no? Pero si haces viajes
dentro de Europa más largos, obviamente se paga bastante más, y creo que algo de 4.000 euros al mes, una cosa así. O sea que es bastante grande la diferencia para los que hacen transportes de larga distancia, por ejemplo. Así que los que son camioneros, trabajan de eso, ya saben que tienen que tener el carnet profesional para este tipo de trabajos y van a ganar más o menos eso, un promedio. Después tenés técnicos en informática, que también es algo muy requerido en todo el mundo, pero bueno, acá también, y se paga entre 1.800 y 2.200 euros por mes. Una profesión muy estudiada en estos días. Después tenés diseñador gráfico, está ganando entre 1.500 y 1.800 euros por mes. Después también tenemos trabajos como, por ahí lo más fácil de adquirir, como primer trabajo, lo más fácil de agarrar, de conseguir acá, es camarero. Cameriere se dice acá, es camarero. Y pueden pagar entre 1.000 y 1.500 euros. Hay que tener en cuenta, como todos las profesiones que les estoy nombrando, la zona, el lugar. Cuanto más caro el lugar, más te podrían llegar a pagar, incluso propinas, ¿no? Porque acá se da propina, así que podés llegar a juntar algo más con las propinas. Eso es lo que tiene la profesión de camarero. Ahora pasamos al ayudante de cocina, que acá se dice aiuto cuoco, ayudante de cocinero, ayudante de cocina. Están ganando entre 1.200 y 2.100 euros por mes. Acá hago un paréntesis porque te tengo que decir algo muy importante. Esto es trabajando full time, con un contrato full time y en un lugar más tirando al norte que al sur, porque te tengo que decir que en el sur, tanto camarero como ayudante de cocina, no tanto chef, pero ayudante de cocina y camarero te van a pagar mucho menos de esto que te estoy diciendo. Esto es en los papeles, en los promedios, pero en la realidad te van a pagar mucho menos. Pueden pagarte entre 700 y 800 euros por mes. Te hacen contrato part-time y a veces no es tan part-time, pero bueno, más o menos entre 700, 1000, por ahí anda la cosa. En el sur de Italia, ¿no? En el norte ya, sí, estos valores son más reales. En este ejemplo, ¿no? Después tenés algo que es muy requerido, pero muy requerido, que es pizzaiolo, que es maestro pizzero. El maestro pizzero acá, un pizzaiolo, puede estar ganando entre 1.200 y 2.300 euros por mes. Es una profesión muy buscada, ¿eh? Te cuento que si estudias eso, venís acá y encontrás trabajo en muy poco tiempo, porque se busca mucho uno que sea responsable de una pizzería, así que espectacular. Ahora vamos a pasar a otro trabajo que por ahí es muy pensado, ¿no? Que es para trabajar en una empresa como recepcionista. Bueno, acá le dicen en inglés receptionist. Así que acá se utiliza mucho el inglés en algunas profesiones, en algunas cosas. Acá no te dicen fines de semana, te dicen weekend. Es así acá. Entonces, recepcionista, puedes estar ganando entre 800 y 1.700 euros por mes en promedio. Ahora seguimos con algo que me han preguntado mucho, yo investigué y busqué también, que es la profesión de soldador, ¿no? Soldador profesional, que requiere de cierto estudio, cierto conocimiento, porque tenés técnicas como, que esto me lo aprendí gracias a algunos seguidores, algunas personas que me han preguntado, lo busqué y todo, técnicas como por ejemplo, acá se dice soldatore, puede ser con técnicas TIG o MIG, el que sabe, puede estar ganando entre 1.400 y 5.000 euros por mes. Ojo que podés trabajar en lo que es la industria de los barcos, ¿no? En los astilleros se paga muy buena guita, eso me lo han dicho gente conocida, se paga muy buena guita para los soldadores que suelden barcos, justamente, ¿no? Así que si sos soldador, apunta ahí a los barcos, que ahí está la plata. Vas a hacer el mismo trabajo y vas a cobrar más. Ese es mi consejo, mi humilde consejo, porque me han dicho esto italianos mismos. Así que bueno, seguimos. Un mecánico, ¿cuánto puede ganar un mecánico? Un mecánico de auto, que se dice de igual manera, nada más que se escribe con doble C acá. Puede estar ganando entre 1.200 y 3.100 euros por mes. Después pasamos a algo importante, porque esto lo agregué yo, porque bueno, soy músico, toqué muchos años en orquesta sinfónica en Argentina. Si bien ahora estoy desarrollando la misma profesión, pero de manera freelance, más dedicado al tango argentino, conozco el rubro y estuve 15 años profesionalmente y después
muchos años antes, desde chico te diría, con la música, pero en orquesta sinfónica, y conozco cómo es esto. Y si algún músico me está viendo por ahí, algún músico que le interese pertenecer o entrar o concursar, obviamente que se entra por concurso en todas las orquestas del mundo, para el que no sabe, primero se mandan todos los papeles, si estás apto para todo, a veces te piden videos, si estás apto, ahí recién te aceptan para concursar, que es competir, vas y rendís ante un jurado, una mesa, después te aceptan o no. ¿Cuánto gana un músico de orquesta en Italia? Esto es amplio, pero más o menos en promedio en Italia se gana entre 1.500 y 3.500 euros por mes. Eso está ganando un músico de fila, ¿no? Yo busqué músico de fila, no solistas, porque los solistas suelen ganar un poco más. Solistas es el primer violín, primer violonchelo, primer contrabajo. Bueno, explico más o menos para la gente que no sabe, no entiende. Es así. Un músico de fila, por ejemplo, cuarto contrabajo, tercer contrabajo, octavo violín, cuarto cello, bueno, puede estar ganando entre 1.500 y 3.500 euros por mes. Esto es en general un promedio de las orquestas italianas, ¿no? Porque en el sur hay orquestas y se pagan más cerca de 1.600 euros, en el norte se paga más, se paga cerca de 2.000, 3.000, dependiendo de qué orquesta, 3.500, y en la Scala de Milano te van a pagar mucho más. Es la Scala de Milano, un gran teatro, una gran orquesta con una trayectoria increíble, y bueno, obviamente te van a pagar mucho más, como en todas las profesiones, cuanto más renombre, más te van a pagar. Así que bueno, eso es en general. Les quería hacer este video para que tengan una referencia de todos los salarios, de lo que pagan acá, porque por ahí tienen alguna idea errada, ¿no? De lo que pagan acá, piensan que uno gana 3, 4.000, 5.000 euros por mes, cuando no es así, o piensan que no ganan nada, y por ahí te sorprende alguno de estos salarios. ¿De dónde saqué? Acá te digo las fuentes. ¿De dónde saqué estos números, estos salarios, estos estipendios acá en Italia? Los saqué de la página de Glassdoor.it, que son ahí se publican todos los salarios en promedio. Puedes buscar neto, puedes buscar bruto, puedes buscar, bueno, un montón de cosas en esta página. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, sienten que les sirvió y demás, le pueden dar un like al video, suscribirse si aún no lo hicieron y compartir con alguien que le pueda llegar a interesar este contenido. Así que espero que nos veamos en el próximo video con más información. Chao.